Fiscalía declara uno de los tantos detenidos en el marco de esta investigación que apunta a castigar el envío de cocaína a España, ¿no? Adelante. Es así, Roberto, y hablamos de un esquema organizado aparentemente para el tráfico internacional de drogas que operaba incluso en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Este caso que tiene como punto de partida el caso en el que esta paraguaya con una maleta partió desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi y llega hasta España, lugar donde de hecho ella ya residía hace bastante tiempo, y resulta que cuando llega a España en la maleta se percata de que tenía un peso diferente. Las autoridades también ya tenían información previa y se constató que dentro de esa maleta había cocaína. La hipótesis que hicieron el cambio del contenido de esta maleta, repito, dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Es por eso que cerca de la medianoche se dio la detención de un funcionario de una empresa tercerizada que justamente se dedica a prestar servicios dentro del aeropuerto. Y respecto a esto, estuvimos hablando con la fiscal Lorena Ledesma. Ven ustedes las imágenes de la llegada de este detenido. Y otra novedad también que informa y que confirmaba la fiscal Ledesma es que 3 de los detenidos han sido liberados, 3 funcionarios de la DINAC liberados, Juan Ángel Martínez, Edgar Agustín González y Juan Carlos Argüello, que habían sido detenidos previamente, pero se da a conocer su liberación. En contrapartida, en instantes les contamos más detalles porque hay otros 3 funcionarios de la DINAC que fueron detenidos. Una investigación muy grande, pero compartimos con ustedes los detalles que ya nos iba confirmando la fiscal antinarcóticos. Fueron liberadas 3 personas y se formuló imputación contra uno de los detenidos. El juez a cargo es Gustavo Amarilla Arnica y presentamos a última hora de ayer la imputación. Sobre este último detenido, el caso contaminación de maletas con gas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Resulta que ayer, con intercambio de información y el testimonio de la persona detenida en España, se pudo advertir nuevos elementos que justamente sobre eso tomamos varias decisiones en el día de ayer. Una es la formulación de la imputación, la otra es la libertad de estas 3 personas. Y hoy hay nuevas tareas, hay una persona detenida y vamos a escucharle a ver qué puede explicar o qué sabe sobre estos hechos. De las 5 personas en principio, entonces 3 ya fueron liberadas, doctora. Sí. 4 personas fueron detenidas, 3 fueron liberadas, 1 imputada. Igualmente anoche se efectuó una nueva detención y esa es la que vamos a escuchar hoy. Persona, ¿no? Sí. Doctora, esta persona pertenece a la misma empresa que la persona que ya está imputada. ¿Esto Sí. podría derivar en una investigación hacia esa firma, doctora? Claro, todas las aristas están abiertas. Hay que indagar sobre cómo ingresó la sustancia al aeropuerto de principio, cómo se contaminó, en qué lugar y quiénes son los responsables y quiénes eran los responsables en advertir sobre la seguridad que debe darse en una estación aeroportuaria. Esas son las premisas que estamos trabajando y bueno, vamos a ver si en el día de hoy podemos tener datos concretos de cómo ocurrió la modificación de la maleta. En estos momentos, en esta unidad fiscal se encuentra Juan Cecilio López, de 35 años, funcionario de la empresa Longport, que es esta empresa tercerizada, como les decía. Él fue detenido cerca de la medianoche. Y a propósito de esta empresa, el primer imputado en esta causa es Luis Enrique Sayas Garay. A propósito de Luis Enrique Sayas Garay, también ya el juzgado dio lugar a la orden de detención, cumplirá prisión preventiva en la Senat por 10 días, imputado por esta carga de 23 kilos de cocaína. Luego pasará a Tacumbú, según lo que resolvió el juez Gustavo Amarilla. Son las primeras diligencias que se van realizando en esta causa. Ya también aquí la fiscal Lorena Ledesma nos confirmaba que se han concretado más detenciones, recién nomás en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Así que, Rolando, Roberto, televidentes, esta investigación cuya estructura operaría aparentemente dentro del Silvio Pettirossi, y la investigación todavía está, como por así decirlo, dentro de las paredes del Silvio Pettirossi. Pero más adelante, adelantaba la fiscal Ledesma, van a mirar para afuera, porque hay que ver de dónde venía esta droga y además también otros antecedentes que pueda tener este esquema de tráfico internacional que operaba aquí en la República del Paraguay. Gracias, Mariano. Y siguiendo con este mismo tema, ya nos trasladamos hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde está trabajando en vivo Yudico Lexa, porque ayer los 3 primeros fueron liberados y ahora cayeron otros 3 más. Judith, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rolando. Roberto, así es. Durante las últimas horas se confirmó la detención de otras 4 personas en torno a la investigación de la contaminación de la maleta de una compatriota. El procedimiento sigue en curso aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, precisamente sobre las últimas 3 detenciones que se registraron esta mañana. Vamos a hablar un poco acá con Francisco Ayala, él es vocero de la Senat, sobre los trabajos que están realizando actualmente y en qué instancia se encuentra la investigación, porque todo es muy llamativo hasta el momento, Francisco, ya que queda por determinar responsabilidades, ya que aparentemente la maleta fue contaminada aquí en el aeropuerto. Sí, todo indica que fue así y así como estás mencionando, estamos en una etapa de diligencias fiscales, de investigación, de recopilación de información, declaraciones muy importantes para poder dilucidar esta situación, pero como estabas mencionando, los elementos con que se cuentan apuntan a que la contaminación de esa maleta se dio ya posterior a los controles regulares que se realizan en el aeropuerto. Estamos teniendo un apoyo importante de la propia DINAC y aduanas para el esclarecimiento de esta situación. Y hoy se dieron nuevas detenciones, prácticamente ya en horas de la madrugada fue detenido un hombre, un operario de una empresa tercerizada que también habría tenido participación, y ahora nuevamente 3 funcionarios de la DINAC, del área de asistencia en pista, que la fiscal Lorena Ledesma dispuso, en breve serán remitidos hasta la fiscalía para la declaración. Hasta el momento entonces tenemos 5 personas aprehendidas por esta causa, en su mayoría son funcionarios de la DINAC, Francisco. Sí, en total 8, 3 de ellos fueron liberados ya después de la declaración, son 5 los que están ahora mismo en carácter de detenidos. Eso no implica o no significa que no se den nuevas detenciones, porque a medida que se van colectando informaciones, el Ministerio Público también tiene elementos para sospechar acerca de la participación de otros elementos dentro de esta estructura. Ahora, ¿qué se sospecha, Francisco? Que la mochila, o sea, la maleta haya sido contaminada en un punto ciego aquí después que pasaron los filtros. Sí, es así. Y pasa que una vez que se dan los controles, hay un lapso de tiempo y un tramo de unos 500 metros que las maletas quedan a cargo justamente del personal de asistencia en pista de la DINAC, con acompañamiento también de personal de la empresa tercerizada en cuestión. Y bueno, lo que se pretende ahora es dilucidar en qué momento se da eso. También estábamos hablando anteriormente acerca de una especie de caleta que fue detectada en un sanitario. Eso se va a saber con certeza una vez que se tengan los resultados laboratoriales que nos pueden indicar que existen partículas de sustancias. Sí, hasta el momento, ¿qué elementos hay en contra de estas personas aprehendidas? Al menos los que fueron ya aprehendidos hoy en esta jornada. Bueno, hay varios elementos. Tenemos los circuitos, las cámaras de circuito cerrado, la presencia activa, o sea, está confirmado de que esas personas estuvieron en el momento, que tuvieron contacto con las maletas. A más de eso, que se confirma prácticamente que la maleta estaba sin drogas hasta posterior a los controles, y entonces el único momento en el que se pudo haber manipulado justamente es ese, ¿verdad? ¿Qué error pasó allá en Madrid que no llegue a destino o en manos de las personas que debían llegar a esta maleta? Bueno, lo que creemos o lo que sabemos es que esta gente está asociada con otras personas, también funcionarios del aeropuerto allá en Madrid, que tenían ya identificada la maleta que tenían que recibir. Eso llegaba de ese lugar, la maleta era recepcionada, se sacaba la droga, se sacaba la etiqueta identificatoria y ya ingresaba al sistema de control nuevamente limpia. Lo que no pasó esta vez, porque nosotros ya alertamos a las autoridades españolas acerca de la posible presencia de drogas en tal maleta. Ellos ya monitorearon desde su llegada y eso hizo que las personas que quizás debían extraer la droga no se animaran a hacerlo, por lo que nuevamente la pasajera, una vez que quiere retirar, se encuentra ya con la sorpresa, digamos, que la misma ya estaba cargada con la droga y tenía unas etiquetas que ella no le había colocado. Hecho que termina ayudándola también para poder deslindar su responsabilidad. Claro, porque rápidamente se comunicó con el personal de seguridad y informó la situación que a ella le parecía un tanto irregular que se dio con su maleta. Francisco, ¿qué están haciendo ahora, aparte de lo que tiene que ver con la aprehensión de estos 3 funcionarios? Bueno, el procedimiento del acta, se está labrando el acta, en breve ya van a ser remitidos de aquí a la base de la Senat y por supuesto las diligencias aún siguen. Hay muchas cuestiones que
que investigar, hay todavía circuito cerrado por analizar. Y muchos elementos que tenemos que analizar justamente para llegar al fondo de esta cuestión. ¿Van a declarar hoy estos detenidos nuevos? En el transcurso de la tarde. Gracias, Francisco. Dale a usted. Bueno, eso es lo que se tiene de momento con respecto a la investigación de este caso. Rolando Roberto, en instantes más ya va a culminar el procedimiento aquí que tiene que ver con la aprehensión de estas personas. Por supuesto, también ellos siguen en la búsqueda de más elementos, se está recurriendo a cámaras de circuito cerrado, principalmente para determinar dónde fue que se contaminó la maleta y cómo es que se hace y dónde se guarda la droga, porque de alguna manera tuvo que haber ingresado, por supuesto, esta carga aquí al aeropuerto para que se dé esa contaminación de la maleta. Estaremos expectantes aquí de lo que ocurra y vamos a esperar la salida de la comitiva finalmente, que tenemos entendido va a ser no aquí por el frente, sino por el costado para ir ya directamente hasta la base de la CENAP. Judith, lo que se busca también de alguna manera, así como decías, es determinar dónde finalmente se cargó. Algunos incluso hablaban de que podría haberse dado ya esto dentro del propio avión antes de despegar. Le preguntaba eso a Francisco, pero es poco probable, es lo que nos decía, la contaminación de la maleta en el interior del avión. ¿Eso también ustedes estuvieron indagando o es poco probable? Es realmente poco probable porque existe todo un protocolo, ya no existe contacto prácticamente desde el momento en que la droga es cargada dentro del avión. El único prácticamente momento es cuando cuando esa maleta recibe el ok de la verificación, pasó los controles y es llevado en un carrito y cargado hasta el avión. Pasó el escáner, pasó después los perros, tengo entendido los Claro, pasó el escáner, tenemos las imágenes del escáner que muestran que la maleta no estaba cargada, pasó el control de los canes detectores de drogas, se da el ok al personal de la DINAC y desde allí se carga en un carro especial y se traslada hasta el avión donde se embarca y luego ya de ahí prácticamente no existe contacto con él. La maleta no estaba lacrada. No estaba lacrada. Pero después sí llegó con un candado, tengo entendido. Incluso llegó con un candado y con una especie de calcomanía. Que creemos que es una cuestión de identificación entre los socios. Ahora, Francisco, sobre el boquete que encontraron en el baño, ¿qué hay de avances sobre eso? ¿Podría ser el lugar donde se ocultó la droga? Sospecha por el momento, ¿verdad? Sospecha llama la atención, pero estamos a la espera de lo que el análisis realizado determine con respecto a los resultados. O sea, hasta el momento no se tiene ninguna sospecha de cómo pudo haber ingresado aquí la droga, ningún elemento visual. En ese sentido estamos trabajando muy de cerca conjuntamente con la DINAC y con el personal de seguridad aquí porque es una cuestión que preocupa. O sea, a la par de lo que es el problema de este tráfico que se dio aparentemente, preocupa el nivel de seguridad, ¿verdad? Y se está trabajando en base a eso. ¿Podrían darse más detenciones? Es probable. ¿De más funcionarios o de personas tercerizadas? De personas que hayan podido participar o que hayan colaborado de alguna manera en este hecho ilícito. Perfecto, gracias. Vale. Bueno, eso es lo que se tiene de momento, Rolando. Hay muchas interrogantes, pero sí bastante llamativa la forma en cómo proceden, en cómo está conformado este esquema de tráfico internacional finalmente que se daba de esa manera, exponiendo a los compatriotas, así como también lo hicieron con esta mujer. Bueno, Judith, evidentemente hay muchísimas otras personas involucradas porque el método que utilizaron requiere, sin lugar a dudas, de varias personas dentro del grupo. Sin duda, pasar todos los filtros. Y a propósito, Colexa, le tenemos al teléfono a nuestra compatriota que cayó víctima de este grupo muy bien organizado y que evidentemente permea todas las estructuras. Hola Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por atendernos.